La Morgana Roja de Sosa 4768 comenzó a formarse tras los picos rojizos y dentados mientras Grant Hardwicke ajustaba el último colector de humedad en el límite de su granja. 20 años de servicio militar le habían enseñado a percibir los sutiles cambios en la presión atmosférica que advertían de la proximidad de tormentas de arena. Y la de hoy se sentía particularmente implacable. Se secó el sudor y la arena de su rostro curtido por el clima. La hipótesis de su brazo izquierdo chasqueó suavemente mientras ajustaba los servos a la temperatura descendente. El horizonte brillaba hermosamente en ese inquietante resplandor rojo, peligroso y siempre la última advertencia antes de que el desierto se tragara la luz. El mundo colonial era implacable, pero eso era exactamente lo que Grant había deseado cuando dejó las fuerzas de defensa de la tierra 5 años atrás. Un lugar donde los recuerdos no pudieran alcanzarlo tan fácilmente. Un lugar donde pudiera criar a sus hijas sin la sombra de la muerte de su madre cerniéndose sobre cada conversación. Los sistemas automatizados se encargarían de la extracción de minerales durante la noche, y su pequeña granja hidropónica prosperaba a pesar de las duras condiciones. No era mucho, pero era suya. Sophia Legge llamó hacia la cúpula del hábitat. Su voz resonó por la arena color óxido. «Pasen». No hay respuesta. Grant frunció el ceño al ver los pechos y miró la pantalla de su muñeca. 4:17 de la mañana, hora local. Sus hijas se habían ido hacía 3 horas a recoger muestras de cristales cerca del cañón norte para el proyecto de geología de Sophia. Ya tenía 10 años, edad suficiente para asumir responsabilidades, y Legiwich, de 7, nunca estaba lejos de su hermana mayor. Aún así, Grant sentía ese ángel familiar en el pecho que siempre le invadía cuando estaban fuera de la vista demasiado tiempo. Cuando pierdes a un ser querido, empiezas a ver peligro por todas partes. Cada sombra podía ser una amenaza, cada retraso una catástrofe. Grant sabía que estaba siendo sobreprotector, pero saber algo y hacer algo al respecto son dos cosas muy diferentes. Confiaba en que Sophia las cuidaría. Ella le había enseñado todo sobre la supervivencia en este mundo, desde interpretar los patrones del viento hasta identificar las plantas bioluminiscentes que solo crecían cerca de aguas subterráneas. Pero la confianza y la preocupación no eran mutuamente excluyentes, no cuando se trataba de su única familia restante. Activó el escáner de largo alcance en su cinturón, cuyo holograma azul suave mostraba 2 señales de calor humanas a unos 3 km al norte, moviéndose lenta pero constantemente hacia la granja. Grant exhaló. La tensión desapareció de sus hombros. Estaban bien. Solo se estaban tomando su tiempo, probablemente habiendo descubierto algo interesante, ya que Legge era conocida por investigar cada formación rocosa inusual o flor del desierto. Lo que Grant no pudo ver en su escáner fue la tercera señal de calor que sus hijas seguían por el estrecho sendero. Una señal que ardía mucho más fuerte que cualquier humano, pulsando con un fuego interior que la marcaba como algo extraordinario, algo que no se encontraba en ninguna base de datos terrestre. El escáner simplemente no pudo procesar las lecturas, clasificándolas como radiación térmica de fondo del subsuelo volcánico del planeta. A 3 kilómetros de distancia, Sophia Hardwicke descubrió que las enseñanzas de su padre sobre ayudar a los necesitados estaban a punto de ser puestas a prueba de maneras que nunca hubiera imaginado. Ajustó su agarre bajo el brazo de la mujer herida, intentando no mirar fijamente como las escamas de la desconocida brillaban en la luz tenue, pasando del rosegol a la respiración profunda del ejército con cada inhalación dificultosa. A su lado, Legge luchaba por sostener el otro lado de la mujer. Su esbelto cuerpo temblaba por el esfuerzo, pero su mandíbula mantenía una tensión que le recordó a Sophia su padre. «Solo un palito más», dijo Sophia en voz baja, aunque no estaba segura de si quería consolar a la mujer herida o a su hermana. «Nuestra casa está al otro lado de esta colina, la de la mujer dragón». Porque tenía que ser ella. Aunque Sophia se resistió, emitió un sonido que bien pudo ser de aprobación o de dolor. Sus magníficas alas, aunque desgarradas y ensangrentadas, se arrastraron tras ellas, dejando extraños patrones en la arena que parecían brillar tenuemente. Su cabello, una increíble cascada de mechones plateados y bioluminiscentes, estaba enmarañado con lo que parecía sangre, pero brillaba con un brillo opulento como nadie había visto antes. Sophia la había visto. La habían encontrado en el fondo de un barranco, su tumba en un cráter de arena cristalizada que sugería que había caído desde una gran altura. En el momento en que Sophia la vio, todas las historias que su madre le había contado antes de morir, todos los cuentos de hadas de dragones, princesas y magia, volvieron a su mente. Pero esto no era un cuento de hadas. La mujer agonizaba, respirando con dificultad, con un ala en un ángulo antinatural.
Profundas heridas en su torso resumaban una sangre extraña y luminosa. «Sofía», susurró Liji, con la voz entrecortada por el miedo y el agotamiento. «¿Qué? Si papá se enfada, no podemos traer desconocidos a casa». Sofía se mordió el labio, sabiendo que Liji tenía razón. Su padre siempre les había inculcado la importancia de la seguridad, que no debían confiar en desconocidos y que debían mantener en secreto su paradero de los criminales que usaban las colonias exteriores como escondites. Pero también recordaba sus palabras sobre Slit, sobre proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos, sobre el honor de mostrar misericordia, incluso cuando era peligroso. «Papá no se enfadará», dijo Sofía con más confianza de la que sentía. «Él haría lo mismo. Lo sabes». La mujer dragón se movió, con los ojos verticales, como rendijas, dorados como metal fundido, clavando en Sofía una breve mirada. «Peligro», susurró, con un acento extraño, melódico a pesar del dolor. «Nos siguen. No deberían involucrar a los chicos». «No te dejaremos sola», dijo Sofía, con voz decidida y sorprendida por la aspereza de su propia voz. «Liji, recuerda lo que papá nos enseñó sobre primeros auxilios». Su hermana menor asintió, concentrando su miedo. A pesar de su corta edad, Liji siempre había aprendido rápido y había absorbido las técnicas de supervivencia de su padre como una esponja. Sacó el botiquín de primeros auxilios de su mochila. Sus manos se volvieron más firmes al retomar la rutina habitual de evaluar las heridas. «El sangrado está disminuyendo», informó Liji con una voz extrañamente seria. «Pero tiene fiebre alta. Se está quemando. Mi escáner marca 43 grados centígrados. Eso mataría a un humano», murmuró Sofía, mirando las escamas de la mujer, que parecían irradiar calor. «Pero no es humana». Los labios de la mujer dragón se curvaron en una sonrisa. «Kate», susurró. «Me llamo Kate. Soy Sofía. Esta es mi hermana Liji. Vamos a ayudarte». Kate se cerró de nuevo. Su cuerpo se quedó inerte. Por un terrible instante, Sofía creyó estar muerta. Pero entonces vio que su pecho subía y bajaba ligeramente. Tenían que darse prisa. El camino de regreso a Omestad parecía interminable. Todos los Parameter tuvieron que detenerse, reajustar su postura y recuperar el aliento. Los dos soles bañaban el cielo con vibrantes tonos naranjas y púrpuras, y la primera de las 3 lunas ya era visible. Una pálida sombra de un cielo que se oscurecía. A Sofía le ardían los músculos, le dolía la espalda y podía oír la respiración agitada de Lil. Pero ninguna de las chicas sugirió detenerse. Cuando finalmente llegaron a la última duna, las luces de Omestad brillaron con fuerza, y Gren se encontraba en la entrada del hábitat. Su gran cuerpo se tensó con un pánico apenas disimulado. Sofía vio cómo su alivio se convertía en confusión, luego en alarma, al darse cuenta de quienes se interponían entre ellos. Acortó la distancia en segundos. Su entrenamiento militar era evidente en la eficiencia de sus movimientos. Sin decir palabra, levantó a Kate en sus brazos. Su brazo protésico se ajustó solo. Se ajustó automáticamente a su peso. Sofía vio que sus ojos se agrandaban a contemplar las alas, las escamas, la increíble belleza de la criatura herida, pero su expresión cambió rápidamente a una determinación concentrada. «Entra ahora», ordenó, dirigiéndose ya a la enfermería. Sofía preparó la óptica. «Liji, trae las reservas de plasma de emergencia de la cámara frigorífica», comenzó Sofía. «No es humana. Tiene fiebre alta y no creo que pueda verla», interrumpió Grenzi, pero su voz era suave. «Ya veremos. Ahora mismo, necesita ayuda, y se la vamos a dar». Mientras se apresuraban a la enfermería, Sofía se sintió invadida por una oleada de amor por su padre. A pesar de todas sus reglas, su paranoia, su instinto protector, cuando alguien lo necesitaba, no dudaba. Este era el hombre que había recibido 3 grandes estrellas por su valentía, que había llevado a soldados heridos a través del fuego enemigo y que había enseñado a sus hijas que el coraje no era la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. GR colocó a Carlet en la mesa de exploración, cuyos sensores se descontrolaron al instante, intentando registrar su fisiología. Ignoró el sistema defectuoso y comenzó a trabajar manualmente, con movimientos precisos a pesar de la naturaleza insólita de su paciente. La enfermería, mejorada con equipo militar que había recopilado a lo largo de los años, cobró vida. «Su anatomía es lo suficientemente similar como para trabajar con ella», murmuró, más para sí mismo, mientras limpiaba y examinaba las heridas. «Corazón de 3 cámaras, por lo que sé, redundante. El sistema respiratorio y estas escamas».
No son solo decorativas, son una especie de protección natural. Lily se subió a un taburete y le entregó los instrumentos con la soltura de quien ha tratado de todo, desde quemaduras hasta fracturas. La vida en la frontera implicaba que todos, incluso los niños de 7 años, debían tener conocimientos médicos básicos. El ala. Jadeó Caí de repente, esforzándose. El ala necesita un arreglo. No puedo ir sin ella. ¿No puedo ir qué? Preguntó Grens con suavidad, ya examinando la parte lesionada del cuerpo. No puedo volver a volar. Ya no puedo ser yo mismo. Todos se detuvieron un momento, y Sofía vio algo grabado en su rostro, una sensación de pérdida que iba más allá de la lesión física. Entonces asintió. Nos las arreglaremos. He entablillado innumerables huesos rotos. Esto es simplemente peor. Durante las siguientes 3 horas, trabajaron juntos. Una familia inusual, unida por la necesidad. Grant entablilló el ala con una combinación de clavos de acero quirúrgico y un molde de yeso de fibra de carbono que había hecho allí mismo. Sofía monitoreó los signos vitales de Keats, aprendiendo a interpretar los patrones desconocidos y ajustando el equipo cuando su temperatura subía o su pulso fluctuaba por encima de lo normal. Lily siempre tenía vendajes e instrumentos limpios listos. Sus pequeñas manos no temblaban. Su concentración era inquebrantable. Cuando Grant finalmente retrocedió, el estado de Keats era estable. Las heridas habían sido limpiadas y selladas con injertos de piel sintética que inicialmente se mimetizaron bien con sus escamas. El ala estaba inmovilizada, pero correctamente alineada, y recibía fluidos ajustados a su temperatura corporal más alta y a su composición sanguínea alterada, que se había analizado y aproximado lo más posible. ¿Ahora necesita? Silencio, dijo Grant, quitándose los guantes quirúrgicos. Sofía, Lily, hicieron un trabajo fantástico. Más que fantástico. Le salvaron la vida al traerla aquí. ¿Corremos peligro?, preguntó Lily en voz baja. Grant se arrodilló y abrazó a sus 2 hijas. No, queridas, hicieron lo correcto. Estoy muy orgulloso de ustedes 2. Pero su expresión se tornó seria. Tenemos que tener cuidado. Alguien o algo le hizo esto, y podrían estar buscándola. Dijo que la seguirían, admitió Sofía. Papá, ¿qué es? Parece sacada de un cuento de hadas de tu madre, dijo Grant Lacey. Se quedó allí, observando la figura inconsciente sobre la mesa. No lo sé, Sofía, pero claramente no es de la Tierra, y claramente está en peligro. Ahora mismo, eso es todo lo que importa. Trasladaron a Caíta a la habitación de invitados, que había estado en Harley desde su llegada a Sosa 4768. Grant la cargó con sorprendente delicadeza, con cuidado de no tocar la vía intravenosa ni la escayola. Al acostarla en la cama, Sofía notó su vacilación. Su mano se cernió sobre la manta antes de cubrirla. Fue un gesto tan humano para una paciente tan inhumana. Date la vuelta mientras estás de guardia, ordenó Grencian. Si algo cambia, si su temperatura sube por encima de 45 o baja de 40 grados, despiértame inmediatamente. Sofía hizo la primera guardia, sentada en la incómoda silla junto a la cama con un escáner médico en el regazo. Bajo la tenue luz de los paneles bioluminiscentes de la habitación, Caíd parecía aún más sobrenatural. Sus escamas parecían estar llenas de un brillo interior, formando patrones que se movían como aceite sobre agua. Su cabello se extendía sobre la almohada como la luz líquida de las estrellas. Autolesionada, vulnerable, era lo más hermoso que Sofía había visto jamás. Alrededor de la medianoche, Cole se despertó y abrió los ojos lentamente. Pareció confundida por un momento, luego se giró hacia Sofía. «Jovencita», susurró, «¿te quedaste?» «Por supuesto», respondió Sofía. «¿Cómo se siente? Como si te hubieran arrojado del cielo», dijo Caíd con una leve sonrisa. «Lo cual supongo que es así. ¿Qué te pasó?» Caíd guardó silencio un largo rato. Su mirada dorada era distante. «Mi gente, nos llamamos draconianos. Hemos vivido durante generaciones en los asteroides de este sistema. Mineramos, comerciamos y vivimos aislados. Pero hay quienes ven nuestro aislamiento como una debilidad. Piratas, esclavistas. Atacaron nuestro asentamiento hace 3 días». Sofía se tapó la boca con la mano. «Tu familia está dispersa. Algunos huyeron, otros no. Estaba persiguiendo una de sus naves cuando me atacaron. Sus armas», señaló débilmente sus heridas. «Escapé por los pelos, pero mis sistemas de vuelo resultaron dañados. Me estrellé aquí. Ahora estás a salvo», dijo Sofía con firmeza.
Tu padre no dejará que nadie te haga daño. Lo observo con frialdad, con sus ojos insondables. Tu padre es un guerrero. Lo noto en sus movimientos, en cómo evalúa las amenazas sin demostrarlo. Pero estos piratas son numerosos y crueles. Debería irme antes de poner en peligro a mi familia. Ni siquiera puedes mantenerte en pie, comentó Sofía. Además, has visto cosas peores. Él ya lo ha vivido. Estuvo en las Fuerzas Armadas, en las Fuerzas Especiales. Tiene medallas y todo, aunque nunca habla de ello. ¿Y tu madre?, preguntó Khalid con suavidad. A Sofía se le hizo un nudo en la garganta. Murió de hambre por la fiebre de las colonias hacía 3 años. El envío de medicina se retrasó, y cuando finalmente llegó, se encogió de hombros, un gesto que intentó calmar el dolor aún reciente. Después de eso, Dale nos trajo aquí. Dijo, la tierra guarda demasiados recuerdos. Lo siento, dijo Kit, y de alguna manera, viniendo de ese ser extraño y hermoso, las palabras tenían peso. La pérdida deja cicatrices que no se ven en los escáneres. Dale dice que las cicatrices son solo la prueba de que sobrevivimos a algo que intentó destruirnos. Tu padre parece sabio, y tú, joven Sofía, eres inusualmente sabia para tu edad. Hablaron toda la noche. Sofía aprendió sobre la cultura draconiana, su capacidad para volar entre esteroides sin trajes espaciales, gracias a su regulación interna de la temperatura y su limitada capacidad para sobrevivir durante cortos periodos en el vacío. Caleb conoció la Tierra, las costumbres humanas y la pequeña familia que había salvado. Cuando Liji la relevó a las 3 de la madrugada, Sofía no quería irse en absoluto. Los siguientes días transcurrieron a un ritmo constante. Kait se curó a una velocidad asombrosa. Su metabolismo procesó nutrientes tan rápido que habría matado a una persona. Gren ajustó su tratamiento en consecuencia, fascinado por su fisiología, aunque él mismo era escéptico. Al principio, mantuvo una distancia profesional, examinando sus heridas, ajustando la medicación y hablando de su recuperación en términos clínicos. Pero Sofía notó cómo su actitud se relajaba cuando Kate le daba las gracias, y cómo se preocupaba por los exámenes para asegurar su comodidad. Liji, por su parte, pensaba que el frío era lo más asombroso del universo. Le llevó sus dibujos, le mostró su colección de rocas y charló sin parar sobre todo, desde sus comidas favoritas hasta su sueño de ser piloto. Kate la escuchó con infinita paciencia, haciendo preguntas y relatando vuelos a través de campos de asteroides que llenaron a Liji de asombro. 5 días después de su llegada, Kit estaba lista para partir, aunque su ala seguía paralizada. A pesar de las protestas de Gren, insistió en ayudar con las tareas domésticas. Poseía un conocimiento sorprendente de maquinaria y reparó el reactor de agua con una eficiencia realmente impresionante. Cocinaba con las escasas provisiones. De alguna manera, lograba crear comidas que sabía mejor que cualquier cosa que hubieran comido desde que dejaron la Tierra. Su presencia llenaba la estación Hábitat con una calidez que nada tenía que ver con su elevada temperatura corporal. Es como la madre de esos viejos vídeos. Le susurró Liji a Sofía una noche mientras veían a Kait y a su padre reforzar las defensas antitormentas de la estación Hábitat, de esas donde las familias comen y ríen juntas. Sofía quería decirle a su hermana que no se encariñara demasiado con ella, que Kait se iría en cuanto se recuperara. Pero ver a su padre sonreír de verdad cuando Kate bromeó sobre el motor humano, Erin la relajó por primera vez en años, y no pudo animarse a dar la advertencia. Esa noche, mientras la familia se sentaba a cenar, no le contaron a nadie más sobre el ataque a su asentamiento. Los piratas estaban liderados por alguien llamado Strieke, un humano que había sido dado de baja de las fuerzas de defensa por crímenes de guerra y ahora lideraba una banda mixta de criminales de diversas especies. Habían asaltado sistemáticamente asentamientos dracónicos y capturado personas para venderlas a centros de investigación ilegales que querían estudiar la biología de los draconia. Nos ven como animales, dijo Kait con amargura, como especímenes exóticos para ser diseccionados y estudiados. Todas sus manos protésicas se apretaron involuntariamente en un puño. Los cervos chirriaron suavemente. He oído hablar de Strieker. Marcus Strieker. Serví brevemente a sus órdenes hace 15 años. Era brillante, despiadado y completamente inescrupuloso. El mando debería haberlo sometido a un consejo de guerra en lugar de simplemente destituirlo. ¿Lo conocías?, preguntó Sofía, sorprendida. Por suerte, no se encuentra bien, pero lo suficiente como para saber que si está involucrado. Es peor que la piratería común. Planea, se prepara y no escatima esfuerzos. Se acerca Border.
Eso significa que vendrá a buscarte. Entonces debería irme, dijo Kai de inmediato. No lo traeré aquí. Con una ala rota y heridas leves, no llegarías ni a 5 kilómetros. Border negó con la cabeza. No, si Sticker viene, estaremos listos, papá, dijo Sofía con cautela. Nuestro sistema de defensa es bueno, pero solo contra una tripulación pirata. Border sonrió, y no era precisamente cómodo. El sistema de defensa es lo que conoces. También he tomado otras precauciones. 5 años es mucho tiempo para prepararse para problemas. Durante la semana siguiente, mientras Caid seguía recuperándose, Border les mostró todo el alcance de sus preparativos, depósitos de armas ocultos, generadores de escudos militares que había adquirido para su partida de la tierra, torretas de defensa automáticas camufladas como recolectores de humedad y un búnker reforzado bajo la estación, diseñado para resistir. Podría resistir un ataque orbital. ¿Construiste todo esto?, preguntó Kid asombrado. Tuve mucho tiempo y mucha paranoia, admitió Grens. Tras la muerte de Sarah, tras ver lo vulnerables que éramos aquí, juré que nunca más me pillarían desprevenido. Kal-San le tocó suavemente el hombro. Temer por quienes amamos no es paranoia, es sabiduría. Sus miradas se cruzaron, y Sofía vio que algo sucedía entre ellos, una comprensión que iba más allá de las palabras. La mano de su padre cubrió la de Kit, solo un instante antes de retirarla y carraspear. El ala debería estar lo suficientemente curada para mañana como para que nos quiten a Escayola, dijo con voz profesional. Aún tendremos que hacer fisioterapia para recuperar la movilidad completa. A la mañana siguiente, mientras Gren retiraba la escayola con cuidado, todos contuvieron la respiración. El ala se desplegó lenta y magníficamente, captando la luz matutina a través de las ventanas del aviario. Se extendía casi 4 metros. La membrana entre los huesos parecía capturar y refractar la luz como un prisma. Caid lo movió con cautela, se estremeció levemente, pero sonrió. ¿Funciona?, susurró. Lo lograste. Arreglaste algo que mi propia gente decía que estaba dañado para siempre. Tenía buenas razones, dijo Gren en voz baja, y luego pareció recordar. Las chicas nunca me lo habrían perdonado si no lo hubiera intentado todo. Pero Lily habló con la honestidad pura de una niña. Papá trabajó en ello toda la noche, durante 3 noches. Dijo que vuelos tan hermosos merecían volver a volar. La cara de Gran se sonrojó, y el impulso de Kalai adquirió un tono rosado más intenso, que Sofía comenzaba a reconocer como el equivalente draconiano del rubor. Esa tarde, mientras Kalai practicaba ejercicios suaves con las alas en el área principal del hábitat, sonaron las alarmas de proximidad. Gren llegó a la cápsula de control en segundos, con expresión seria mientras leía la pantalla. 3 naves se acercaban rápidamente desde el noroeste. No transmitían códigos de identificación de colonia. Kit se levantó, con las alas plegadas contra la espalda. Es el Strieker. Reconozco las señales de motor. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó Gren. Minutos, tal vez menos. Gren se giró hacia sus hijas. ¿Recuerdan el simulacro? Entren al búnker, cierren las puertas y no salgan hasta que yo les dé el visto bueno. Papá, no, protestó Sofía. Podemos ayudar. No hay discusión. Sofía, tu padre. Es cierto, dijo Khalid, pero miraba a Gren, no a las chicas. Pero se equivoca en una cosa, no estás solo en esto. Todavía estás en la fase de recuperación. Yo ya me he recuperado bastante. Y estos son mis demonios a los que debo enfrentarme. Su confusión se extendió ligeramente, y por un instante Sofía vio en ella no a la criatura herida que habían rescatado, sino algo salvaje y poderoso. Nos mantenemos unidos o todos caemos. Grens parecía estar a punto de discrepar, pero el ruido de los motores que se acercaban aumentó. Bien, pero las chicas van al búnker. Date, dijo Lily. Su suave voz rompió la tensión. Las torretas de defensa. Alguien tendrá que operarlas manualmente si logran burlar los sistemas automatizados. Grens dudó, y Sofía reconoció el momento. Conocemos los sistemas. Papá, podemos ayudar desde el búnker. Está firmemente conectado a la red de defensa. La primera explosión sacudió la estación cuando la nave de mando disparó un tiro de advertencia, lanzando una columna de arena a 50 metros de la cúpula principal. Grant Harvick. Una voz retumbó fría y divertida desde el sistema de comunicaciones. Sé que estás ahí dentro. Tienes algo que me pertenece. Envía a Alexe y quizás te deje con vida a ti y a tus chicos.
El sistema de comunicaciones saludó a Marcus Strieker, quien aún se escondía tras una potencia de fuego superior. Ajá, algunas cosas nunca cambian. Hubo una pausa, luego risas. Arvik, bueno, el gran héroe de guerra se esconde en una colonia remota. Lo bajo que han caído los poderosos lo hace más interesante. Sabes de lo que soy capaz. R. No me hagas demostrártelo en tu familia. Kit puso su mano sobre el brazo de Grant mientras los músculos de su mandíbula se apretaban. Déjame hablar con él. Tomó el comunicador. Striker, soy Cole del clan Asteroide. Destruiste mi hogar, dispersaste a mi gente. Enfréntate a mí honorablemente. ¿O solo eres valiente cuando atacas a los indefensos? Honor. Strieker rió de nuevo. El honor no paga. Pero tienes razón en una cosa. Prefiero atacar a los indefensos. Por eso traje 30 hombres y suficiente potencia de fuego para convertir esta instalación en cristal. Tienes 5 minutos para rendirte, o irrumpiremos y abriremos fuego. Grant se rompió el silencio y se volvió hacia su familia. Al búnker de inmediato. Todos, date, comenzó Sofía. Es una orden, soldado, dijo Grant, y algo en su voz hizo que incluso Kai se estremeciera. Este no era Grant el padre, ni Grant el colono. Era el sargento Grant Arik, un veterano condecorado de 3 guerras interestelares. Corrieron al búnker al comenzar el primer ataque real. Los escudos de la instalación se activaron, absorbiendo el bombardeo inicial. Pero Sofía los oyó llegar a su límite. Dentro del búnker, ella y Ligi se dirigieron de inmediato a la consola de defensa, mientras Kaid vigilaba la puerta reforzada. Debería estar ahí arriba, murmuró Kaid. Necesitas saber que estamos a salvo, dijo Sofía, con los dedos sobre los controles. Es la única manera de que pueda concentrarse. Ligi, activa las torretas del 5 al 8. Yo me encargaré del 1 al 4. En las pantallas, vieron a los piratas avanzando pie, con sus naves inclinándose hacia adelante y poniéndose a cubierto. Grant había tomado la posición fortificada del centro de mando y respondía al fuego con disparos precisos de un rifle de pulsos militar. Las defensas automatizadas estaban cobrando fuerza, pero había demasiados atacantes. Ligi señaló una pantalla. Intentan flanquear la cresta norte. Sofía giró en torno a la torreta 3 y quedó atrapada en un devastador fuego cruzado contra el equipo que la flanqueaba. Pero por cada pirata que caía, 2 nuevos parecían ocupar su lugar. Casi quedó mirando de repente. No está liderando el ataque. Strieker se está conteniendo, dejando que sus hombres debiliten nuestras defensas. Está planeando algo. En la pantalla principal, vieron cómo se había producido la retirada de Grants cuando los piratas atravesaron los anillos defensivos exteriores. Era bueno, más que bueno, pero estaba solo contra docenas. Me voy, dijo Kaid. No puedes. Date dijo que tu padre morirá por mí, dijo Kicharf. No voy a permitir que eso pase. Sus alas se desplegaron y sus escamas comenzaron a iluminarse por un fuego interno que provocó que la temperatura del búnker se disparara. Intenté protegerte ocultando mi verdadero yo. Pero la familia, estoy aprendiendo, no se trata de esconderse. Puso las manos sobre la bestia del búnker, y el acero reforzado comenzó a brillar rojo, luego blanco. Se derritió como mantequilla, y el frío le invadió todo el cuerpo. Irradiaba un calor que consumía el aire a su alrededor. «Quédate aquí», ordenó, y desapareció a una velocidad inhumana. En las pantallas, Sofía y Ligi observaron con asombro cómo Kaid se unía a la lucha. Pero esta ya no era la criatura herida que habían rescatado. Era algo primitivo, poderoso y aterrador. Sus alas generaban corrientes ascendentes que lanzaban a los piratas por los aires. Su aliento sobrecalentaba el aire, capaz de derretir el acero, atravesando las posiciones enemigas. Sus garras, extendidas y brillantes con calor interno, cortaban la armadura como si fuera papel. Grant la vio acercarse desde su posición y se adaptó al instante en lugar de llamarla. Se movieron sincronizados, cubriéndose las espaldas. La precisión táctica de Grant complementaba la potencia bruta de Kit. Era, pensó Sofía, como una danza mortal y hermosa. «¡Detrás de ti!», gritó Ligi a la pantalla, como si pudieran oírla. Pero Grant ya se movía, lanzándose de lado. Un rayo de plasma atravesó su posición. Las cometas se extendieron, agarrando al atacante y lanzándolo con una fuerza aplastante contra una formación rocosa. Entonces, el propio Strik emergió de un rayo de luz. Su mecanismo de camuflaje se había desactivado. Era mayor que Grant, marcado por implantes Kenne que brillaban en la dura luz.
En sus manos, sostenía un arma que Sofía reconoció de las historias de guerra de su padre, un disruptor neuronal diseñado para sobrecargar los sistemas nerviosos. El famoso Grant Arvig, protegiendo a un extraterrestre. Tu esposa estaría tan orgullosa. Oh, espera, está muerta, ¿verdad? He oído hablar de eso. Fiebre de colonias. Qué final tan banal para la esposa de un héroe de guerra. Petrificada, sin duda. Pero Sofía vio que las cañas de su rifle se volvían blancas. Striek continuó rodeándola. Y ahora estás jugando la familia con esta criatura. ¿Hasta dónde han caído los poderosos? Siempre hablaste demasiado, Marcus, dijo Gren con calma, aunque Sofía vio la ira crecer en sus hombros. Y siempre has tenido debilidad por los casos perdidos, replicó Strieker. Levantó el inhibidor neuronal. Bajen las armas, los dos, o dispararé al búnker donde probablemente se esconden sus hijas. El lanzagranadas cayó al suelo de inmediato. Las alas de Kaid se plegaron. El fuego en su cobertizo se apagó. Strieker sonrió. Mira, el gran Grant Arvig, cegado por el sentimentalismo, apuntó a Kaid con el inhibidor. Me has dado muchos problemas, Exe. Mis compradores insistieron en atraparte vivo, pero creo que se conformarán con medio vivo. El arma cargó con un silbido agudo. Dentro del búnker, Lily agarró la mano de Sofía. Tenemos que hacer algo. La mente de Sofía corría. Las torretas de defensa no podían apuntar a Strieker sin alcanzar a su padre y a Kai. Pero entonces recordó algo que su padre les había enseñado, un último recurso que había integrado en el sistema. El pulso electromagnético, susurró. Desactivará todos los dispositivos electrónicos en un radio de 100 metros, incluyendo el brazo protésico de Dark, notó Lily. Puede funcionar sin él, pero se resistirá. Se miraron, y Lily asintió. Hazlo. Sofía leyó la secuencia y observó la cuenta regresiva. 5 segundos en la pantalla. Strier seguía hablando. ¿Sabes qué tienen de bueno los disruptores neuronales? Dejan el cuerpo intacto, pero destruyen la mente. Será un sujeto perfecto para estudiar. 3 segundos. Gren se movió ligeramente y captó la mirada de Kit. Algo pasó entre ellos. 2 segundos. ¿Alguna última palabra? Harvick, preguntó Sticker. 1 segundo. Sí, dijo Gren. Agáchate. La onda MP surgió de los generadores ocultos. Una explosión silenciosa de fuerza electromagnética barrió el campo de batalla. Todos los dispositivos electrónicos fallaron al instante. El disruptor neuronal de Strieker se encendió y falló, causándole un grito de dolor. El disruptor neuronal falló en sus manos, pero Gren ya se movía. Su brazo protésico colgaba flácidamente a su costado, pero su mano derecha encontró el cuchillo de cerámica en su bota, un arma completamente no electrónica. En 2 zancadas, acortó la distancia con Strieker. La hoja golpeó la brecha en su armadura con precisión quirúrgica. Strieker jadeó y miró el cuchillo en estado de shock. Destruiste tu propia defensa, tu propio brazo. Mis hijas son mi defensa, dijo Grant. Y tengo 2 brazos, dijo en voz baja. Strieker se desplomó hacia adelante, la luz apagó en sus ojos. A su alrededor, los piratas restantes se retiraron en pánico al ver a su líder caer y su equipo destruido. Kaid extendió sus alas y dejó escapar un rugido que pareció surgir de la tierra misma. Corrieron más rápido, abandonando sus barcos hundidos y huyendo hacia el desierto. Gren se hundió sobre una rodilla. El agotamiento finalmente lo había vencido. Cal lo atrapó antes de que pudiera caer por completo. Sus brazos, a pesar de su fuerza, eran sorprendentemente suaves. «Eres un hombre magnífico e insensato», murmuró. «Sacrificaste tu brazo por mí». «Sacrifiqué un trozo de metal», corrigió Grant, inclinándose hacia ella más de lo que probablemente pretendía. «Vales más que eso». El animal del búnker se abrió de golpe, y Sofía y Lily salieron corriendo, lanzándose los brazos de su padre y Kit. Las lágrimas corrían por sus rostros. «Pensábamos que ibas a morir», sollozó Lily. «Se necesita algo más que piratas para matar a un Arwig», dijo Grant. La atrajo hacia sí con su brazo sano, aunque me vendría bien un poco de ayuda para ponerme de pie. Como familia, se ayudaron mutuamente a volver a sus alojamientos. Los daños eran considerables, pero reparables. Los piratas habían huido, dejando atrás sus destartalados barcos, que, como señaló Paz Fronteriza, serían un excelente rescate. Esa noche,
Mientras estaban sentados en la sala de estar dañada pero aún habitable, Carlos miró a cada uno individualmente. Traje la destrucción a tu hogar. Lo siento mucho. Tú trajiste mucho más que eso, dijo Grindlace. Sofía vio a su padre luchar por encontrar las palabras. Este hombre que se había enfrentado a ejércitos parecía temeroso de sus propios sentimientos. Finalmente, continuó, cuando Sara murió, pensé que era el fin para nosotros, que simplemente existiríamos, fingiendo sobrevivir, pero sin vivir realmente. Entonces las chicas se trajeron a casa, y algo cambió. Nos cambiaste. Me cambiaste a mí. Las escamas frías se transformaron en un espectro de colores que Sofía nunca había visto. Me salvaste la vida a todos, y también la nuestra, respondió Grant. No de los piratas, sino de nosotros mismos, de la doctrina en la que nos ahogábamos. ¿Eso significa que se queda?, preguntó Lily esperanzada. Grain y Kit se miraron, comenzando una conversación silenciosa. Si ella quiere, dijo Grant con cautela. Aquí hay espacio. Las chicas lo necesitan. Necesitamos una familia. Terminó Kai. Yo perdí la mía por la violencia. Pero tal vez el hogar no sea de donde vienes, sino donde eliges defenderte y luchar por ti mismo. Y donde la gente te defiende y lucha por ti, añadió Sofía. Caleb sonrió y los abrazó a todos en un abrazo que, con el brazo herido de Gren y sus alas, parecía un poco incómodo, pero de alguna manera perfecto. Así que elijo este lugar con ustedes, con todos ustedes. 6 meses después, la granja lucía diferente. Los daños del ataque no solo habían sido reparados, sino que habían mejorado. Habían rescatado los barcos piratas, vendiendo algunas partes a la autoridad colonial y usando otras para mejorar sus defensas y viviendas. El asentamiento se había ampliado para incluir una cubierta de vuelo adecuada para Kaid, quien se había hecho cargo de la vigilancia aérea de su territorio. Un brazo protésico completamente nuevo, creado con una combinación de tecnología humana y draconiana que Kaltma había intercambiado por su gente, era incluso superior al original. Era resistente al calor, podía interactuar directamente con tecnología humana y draconiana, y, como comentó Lily con alegría, incluso podía obligar a Kaltma a empatar en una pulseada. Los clanes draconianos, al enterarse de que uno de los honores había sido salvado y defendido por humanos, habían iniciado cautelosamente negociaciones comerciales con la colonia. Kaid sirvió de enlace, trayendo prosperidad al asentamiento fronterizo, anteriormente empobrecido. Su asentamiento se había convertido en un lugar de encuentro, un lugar donde dos especies aprendieron a entenderse, pero más que eso, se había convertido en un verdadero hogar. Sofía estaba de pie en la plataforma de observación, viendo cómo se hundían sus 2 hijos. Su padre y Kaid estaban en el encofrado húmedo, instalando juntos nuevos recolectores. Incluso desde allí, podía ver la familiaridad entre ellos, los toques casuales, las risas compartidas. No habían anunciado nada oficialmente, pero todos en la colonia sabían que Grant Harvick y la mujer dragón eran pareja. Lily se levantó de un salto. A su lado, Lily sostenía. Tenía un dibujo de su familia en la mano. Los 4 estaban juntos contra el fondo del atardecer. Era infantil, pero hermoso, y capturaba algo esencial que Sofía no podía expresar con palabras. ¿Crees que mamá estaría feliz?, preguntó Lily de repente. Sofía pensó un momento, recordando la cálida sonrisa de su madre, su convicción de que el amor era lo único por lo que valía la pena luchar, sus últimas palabras de cuidarse mutuamente y estar abiertos a la alegría donde quiera que la encontraran. Creo que estaría encantada, dijo Sofía con sinceridad. Siempre decía que papá tenía demasiado amor dentro como para desperdiciarlo en la soledad. Kaid lo hace sonreír, comentó Lily. Una sonrisa de verdad, no solo esa sonrisa forzada que solía tener. Nos hace sonreír a todos, asintió Sofía. Una cálida presencia detrás de ellos la hizo girarse. Fría, se quedó allí. Se había acercado con esa gracia serena que todavía a veces la sorprendía. Tu padre quiere saber si has terminado la tarea, dijo, pero su tono era amable. ¿Has terminado? Sofía dijo, añadiendo vacilante. Vístete. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Eres feliz aquí? ¿De verdad feliz? Podrías volver con tu gente. Lo han reconstruido todo y no te recibirían de nuevo. Kaid se arrodilló y miró a las chicas a los ojos. Sus ojos dorados irradiaban calidez y amor. Un amor que solo se había desarrollado tras meses, pero que ahora parecía tan natural como respirar. Mi gente tiene un dicho, dijo en voz baja. El hogar es donde descansan tus alas.
Mis alas nunca se han sentido tan cómodas como aquí contigo, con tu padre. Ahora eres mi gente, mi familia, si me quieres. Lily rodeó el cuello de Zee con sus brazos para siempre. Sofía se unió al abrazo, sintiendo la calidez que emanaba de Kate, diferente a la calidez humana, pero no menos reconfortante. Grant apareció a la puerta, polvoriento por el trabajo, pero con esa sonrisa genuina que se le había vuelto tan familiar. ¿Qué pasa aquí? Una reunión familiar sin mí, un abrazo familiar, corrigió Lily, acercándolo. Mientras los cuatro permanecían juntos, Sofía se preguntó qué tan extraña les parecería su familia a los forasteros. Un veterano de guerra con un brazo protésico, dos chicas humanas capaces de operar torretas de defensa y curar heridas alienígenas, y una mujer dragón con alas que podía llevarlos a las estrellas, pero que prefería quedarse con ellos. Pero las apariencias no importaban. Lo que importaba era el amor que había crecido entre ellos, inesperado y fuerte, forjado en el peligro pero sostenido en la paz. Lo que importaba era que, en los momentos importantes y en los pequeños, siempre se habían elegido el uno al otro. La consola de comunicaciones emitió un pitido con un mensaje entrante. GR se giró a regañadientes para contestar. Era el expansor colonial, preguntando si podían organizar otra reunión diplomática entre humanos y draconianos la semana que viene. Díganles que sí, dijo Kelev, pero también díganles que el cumpleaños de Lily es en 3 días y que todos tendrán que esperar hasta después de la celebración. «¿Celebración?», chilló Lily. «¿Una celebración de verdad?», preguntó Kit. «Con jugar al pastel y todos tus amigos de la escuela colonial. Una tradición humana que he estudiado mucho». GR rió mientras escribía la respuesta. «Nuestro asesor diplomático dice que la programación debe tener eso en cuenta. Primero, una importante celebración cultural». «¿Sabes?», dijo Sofía, observando a su colorida familia con profunda satisfacción. Antes deseaba que todo volviera a ser como antes de que mamá muriera. Pero ahora no cambiaría nada. «Cambiar es solo otra palabra para crecer», dijo Kelev, extendiendo sus alas para protegerlos a todos. «Y todos hemos crecido muchísimo». Grant terminó con la consola y regresó con ellos. «Bueno, a planificar el cumpleaños. Debo advertirte, Kate, que Lily tiene ideas muy específicas sobre el tipo de pastel que le gusta». «Chocolate», anunció Lily, con el glaseado que parecía estrellas. «Quizás conozca a alguien que pueda ayudar», dijo Kate con una sonrisa misteriosa. Dragonfort puede hacer cosas interesantes con la cristalización del azúcar. Mientras caminaban juntos hacia la cocina, discutiendo los planes de la fiesta con el entusiasmo de quienes han aprendido a celebrar cada momento de alegría, Sofía echó un último vistazo al paisaje desértico del exterior, la misma arena donde encontraron a Kelev, donde todo había cambiado. Su padre se había equivocado en algo hacía tantos meses. Kate no solo la había cambiado, se habían cambiado mutuamente, creando algo nuevo y hermoso a partir de los fragmentos de sus respectivos pasados. Los 2 soles se habían puesto por completo y las 3 lunas salían, bañando el desierto con su luz etérea. Pero dentro del hábitat había calidez, luz y risas, los sonidos de una familia que se había reunido, se había encontrado y había decidido permanecer unida. Sofía sonrió y se unió a ellos. Su voz se sumó a la alegre conmoción. Afuera, el viento del desierto susurraba en la arena, pero ya no sonaba. Solitario. Sonaba como si ellos también estuvieran celebrando y bailando alrededor de un hogar que se había convertido en un faro de esperanza en las infinitas enseñanzas del espacio. Prueba de que la familia no tiene nada que ver con la sangre, la especie ni la tradición. La familia es mantenerse unido cuando el universo intenta separarte. Es abrir la puerta a un extraño herido y descubrir que era la pieza faltante del rompecabezas que no sabías que necesitabas. Son 2 niñas lo suficientemente valientes como para traer a casa una forma de dragón, y un padre solitario lo suficientemente valiente como para acogerlas. Y a veces, solo a veces, se trataba de fuego de dragón, pasteles de cumpleaños y risas que, a través de extraños santuarios desérticos en las estrellas, proclamaban que el amor puede florecer en cualquier lugar, incluso en los lugares más inesperados. M.